Buenos días, jóvenes. Para esta semana, esta pequeña presentación pretende ayudarles con el tema que venimos desarrollando en las últimas lecciones, que tiene que ver con la autonomía universitaria y discutir un poquito también acerca del asedio que éstas sufre en los últimos años. Ese asedio puede ser entendido como un ataque, es como, por si acaso, el asedio es un término militar que tiene que ver con estar rodeado por adversarios que quieren tomar la posición, por ejemplo, tomar una ciudad, ¿verdad? Entonces, vamos a discutir un poquito de esa autonomía universitaria y los ataques que ha sufrido en los últimos años. Para eso empezamos con lo que hablamos la semana pasada, o lo que vieron en la clase pasada, que tiene que ver con la reforma de Córdoba. ¿Y por qué la reforma de Córdoba? Porque la protesta organizada por estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba en 1918 resulta fundamental para entender el desarrollo de las universidades públicas en toda América Latina. Es un momento especial, fundamental, porque le da forma a lo que va a ser el modelo que queremos de educación pública, universitaria, accesible para todos, democrática y principalmente autónoma. Como vieron en el material de la semana pasada, pues esto inicia en 1918 con una protesta de estudiantes por la forma en la cual se gobernaba su universidad. Era bastante jerárquico, era una universidad de Córdoba controlada por el obispo de la ciudad básicamente y por religiosos, en la cual los estudiantes tenían casi ninguna participación en la toma de decisiones. Las clases eran todas magistrales en el peor sentido de la palabra. Eran, por lo que los recuentos de la época, eran los profesores dictando cátedra, es decir, se paraban a hablar por horas sin preguntarle nada a los estudiantes y luego esperaban que los estudiantes básicamente memorizaran lo que habían dicho el profesor. Entonces era un tipo de universidad bastante cuestionable. ¿Qué es lo que plantean también entonces? Pues surge el planteamiento de un nuevo modelo de universidad, más democrática, con más espacios para la participación y la discusión, con que se convierta también en un espacio para la producción de conocimiento, que no era necesariamente lo que pasaba en las universidades, eran más bien centros de reproducción del conocimiento. Y eso es importante, porque entonces lo que planteaban esos universitarios de Córdoba era superar el modelo medieval colonial en el cual usted llegaba simplemente a memorizar, digamos, lo que decían los textos y lo que decía su profesor y usted no tenía derecho a cuestionar. De hecho, para que tengan presente hasta dónde llega eso, la tesis, el trabajo final de graduación que todos ustedes hoy presentan, la tesis se originó como la última prueba que superaban los estudiantes en ese modelo medieval colonial y básicamente era la primera oportunidad en la cual se le permitía a un estudiante plantear una idea, porque tesis lo que significa es idea. Entonces, en ese modelo medieval y colonial, solo cuando usted terminaba toda su educación, podía pararse frente a los profesores y exponer una idea, y eso sería la tesis. Y a partir de ahí un tribunal de los profesores determinaban si esa idea valía, era buena o no, y te daban la licencia para ejercer una profesión, que en cierto sentido eso es lo que significa licenciatura, que te dieron que eres una persona con licencia para ejercer una profesión. Entonces, contra todo esto querían, pues se levantaron los estudiantes en Córdoba en 1918 en un movimiento de huelga que fue duramente reprimido, como ya vieron, pero consiguieron sus objetivos, que eran una democratización del gobierno universitario, mejorar la calidad de esa educación. Esos dos son importantes porque, como les decía, eran universidades muy jerárquicas donde los puestos a veces de profesores incluso eran heredados en el peor de los casos, y donde le brindaba la posibilidad a personas con poca capacidad para enseñar a agarrarse a la cátedra, agarrarse a su puesto como docente y básicamente hacer lo que les diera la gana. Ellos querían democratizar el gobierno universitario para que eso se redujera y ojalá se eliminara y que la calidad de la educación fuera mejor, con constantes revisiones, que hubiera un espacio para interacción entre los estudiantes y el profesorado y que hubiera mayor discusión. También piden mayor acceso a la educación superior. ¿Por qué? Porque en esa época, en 1920, a principios del siglo, las personas que iban a la universidad no eran necesariamente por su talento, sino por su capacidad económica. Entonces, era importante darle para estas personas mayor acceso a la educación superior a más grupos dentro de la sociedad.
¿Por qué? Porque al final planteaban, bueno, y esto es una forma de alcanzar el desarrollo. Mientras más personas educadas tengamos y más profesionales tengamos y más conocimiento en el final se produzca, más desarrollo habrá en un país. ¿Sí? En el Manifiesto Luminar de 1918, ellos pusieron en papel esas reivindicaciones. Y como pueden ver ahí, su visión de lo que era la universidad era un lugar terrible, en el cual el estudiante pues estaba tiranizado al servicio de del grupo de profesores y no tenía mucha voz en lo que podía o no hacer. Y lo que pedían básicamente y decían, bueno, en ese espacio no se puede generar conocimiento, ciencia, como dicen ellos en ese documento. Entonces lo que pedían era cambiarlo y estar cambiándolo periódicamente, estar revisando eso periódicamente, no quedarnos en, bueno, ya lo arreglamos y todo bien, ¿verdad? No, y eso, digamos, sigue siendo vigente para instituciones de educación superior como la Universidad de Costa Rica. Esto se repite constantemente y los miembros de la comunidad universitaria lo decimos normalmente con mucho orgullo, somos la mejor universidad de la región. Estamos en los índices internacionales, siempre salimos más arriba que todas las demás de las universidades, tanto públicas y las privadas, con todo respeto, a veces ni aparecen en esos índices. La mayoría no lo hace. Eso nos hace realmente, nos indica que estamos haciendo las cosas bien en muchos campos. Pero ¿qué significa también? Que tenemos que seguir haciéndolas bien, que tenemos que seguir siendo autocríticos y que tenemos que utilizar esa autonomía para mejorar las cosas que no estén bien y para ir evolucionando en una universidad más inclusiva, y que ayude al desarrollo del país y a la generación de conocimiento en todas las áreas. Entonces, de ahí viene la cuestión de la autonomía de las universidades y por eso es importante. Entonces, en los videos que van a ver se explica un poquito mejor esto de las autonomías por personas que pues lo tienen más claro aquí que su profesor, pero para aportar un poquito en esto y dejarlo todavía más claro si es posible, ¿por qué la autonomía? Porque se ocupa un espacio de autogobierno de las universidades fuera de los mandatos de grupos de interés. Es decir, que se ocupa un espacio para generar conocimiento, para educar a las futuras generaciones, donde no haya injerencia directa del gobierno, de los grupos religiosos, de los partidos políticos, de las cámaras, luego de los grupos agrupados en cámaras como la UCAEP, por decir algo, ¿verdad? O sea, que haya un espacio de autogobierno donde se pueda que eso es vital para la construcción del conocimiento, para que sea un espacio en el que se pueda investigar en todas las disciplinas y que ese conocimiento se pueda utilizar para el beneficio de toda la sociedad. ¿Qué pasa si grupos de interés empiezan a dictar las políticas universitarias? Pues poco a poco se cierran espacios, poco a poco esa capacidad de generar conocimiento se va cerrando. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, en estas disciplinas sí, en estas no. Y dentro de estas disciplinas que sí, puedes investigar estas cosas, estas otras no. Y también, ¿qué va a pasar? Va a cerrar el espacio a personas que piensen distinto. Entonces, ese es el tercer punto, es un espacio para la discusión de diversas tendencias de pensamiento. Sé que afuera de la universidad existe la idea de que es una república socialista soviética, ¿verdad? Una especie de paraíso de chancletudos de izquierda. Eso es falso, jóvenes. Dentro de la Universidad de Costa Rica hay diversas tendencias de pensamiento, hay disensión, hay crítica, hay discusión y es fundamental la autonomía para que eso exista. Porque de no existir esa autonomía, simplemente hace décadas, alguno de los grupos hubiera expulsado a la universidad al que le cae mal. Simple y sencillamente hubieran hecho eso. Y ahí se pierde la capacidad de discutir. Es fundamental que exista por eso la autonomía, porque es el espacio de discusión académica también. Esto no significa que dentro de la Universidad de Costa Rica se le pueda, o de las universidades públicas, se le pueda dar espacio a grupos abiertamente fascistas, porque también hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso la cuestión de la autonomía es necesaria. También porque dentro de esa autonomía, como les decía, al dar la pluralidad de disciplinas, se desarrolla conocimiento para la sociedad, no solo para intereses particulares. Eso es fundamental porque en la sociedad en la que vivimos actualmente, el desarrollo de conocimiento es igual a crecimiento económico y a poder. Entonces, es fundamental que exista esa autonomía para que se pueda financiar
el trabajo en distintos campos y no solo en algunos, no solo en los que algunos grupos piensen que hay que invertir, porque sí, es cierto, hay grupos o hay espacios donde se puede invertir y ver ganancias de manera más rápida y monetizarlos de manera más rápida, pero eso no significa que en otros se tenga que dejar de invertir. Por eso les pongo esa pequeña, y ese es el espacio de desarrollo de todas las disciplinas, y por eso les pongo esa pequeña frase que dijo un expresidente de la República hace muchas décadas. A este expresidente le preguntaban que por qué iba a gastar una cierta cantidad de dinero en instrumentos para la Sinfónica Nacional, que era mejor utilizar esa plata para actividades productivas. Y el presidente se volvió y le dijo a esa persona, ¿para qué tractores sin violines? Una sociedad adecuadamente desarrollada debe tener la capacidad de fomentar todos los campos, no solo aquellos que parezcan ser los más productivos. Porque si así fuera, imagínense que Costa Rica todavía se dedicaría solamente a vender y a cultivar banano, piña y luego a producir instrumentos médicos y tal vez algo de turismo. Y todas las demás actividades entonces deberían cerrarse porque esas 3 o 4 actividades que les dije son las que generan más recursos en este país. Imagínense lo que pasaría. Bueno, ya un poquito lo estamos viendo. ¿Qué pasó con la pandemia del COVID? Se cerró la cuestión del acceso a turistas y la economía del país ha sufrido bastante por eso, ¿verdad? Ahora bien, aquí ya empezamos a hablar un poquito de los asedios con la lectura que está asignada para esta semana. El autor explica que esa autonomía universitaria, en todo lado, pero particularmente en América Latina, en muchos casos es atacada por distintos grupos, por distintas razones, y algunas de las causas que él menciona tienen que ver con, primero, la institucionalización de las ciencias. ¿Qué es eso? Vean, la producción de conocimiento se hace siempre, siempre en una comunidad. Es un grupo de personas que están discutiendo constantemente y a partir de ciertas preguntas y a partir de ahí se genera el conocimiento. Para hacer eso se agrupa uno en comunidad. Eso es el principio de las universidades. ¿Cuál es el problema? Eso es una ventaja porque tienes un montón de cosas. Protección, como dice el autor, un salario, una jubilación. Puedes financiar las investigaciones, pero también vivir en comunidad implica también aceptar ciertas reglas y en muchos casos o en algunos casos esas reglas limitan la producción de conocimiento. La otra cuestión tiene que ver con la distribución geopolítica desigual del conocimiento. ¿Y qué es eso? Pues simplemente que hay zonas del mundo, países en el mundo donde hay más construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque se invierte más. ¿Cuáles son esos países? Pues básicamente los que dominan los rankings mundiales de universidades, Estados Unidos, China, los países europeos. ¿Por qué? Bueno, porque estos países tienen como política muy clara el conocimiento es igual a poder. Entonces vamos a financiar ese conocimiento y a producir conocimiento. ¿Qué queda para los otros países del mundo? Pues tratar de alcanzarlos, a veces en una posición francamente desigual. ¿Cómo se debe esa distribución geopolítica desigual del conocimiento? En el idioma en el que se publican los descubrimientos o donde se publican las investigaciones más recientes. Como pequeña recomendación para todos ustedes y todas, si quieren ser profesionales top en su campo, van a tener que aprender otro idioma, porque la mayor parte del conocimiento se está produciendo en este momento en otro idioma, probablemente inglés, incluso y algunos dicen que incluso a futuro, mandarín, porque eso refleja las partes del mundo en el cual se genera conocimiento y cómo circula ese conocimiento. Otro de los asedios tiene que ver con los organismos internacionales que están un poquito relacionados con el anterior. Las universidades en América Latina, pues a falta de recursos, han tenido que recurrir en algunos casos al financiamiento externo, a organismos internacionales. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica construyó buena parte de los edificios del campus, los nuevos, a partir de un convenio con el Banco Mundial. ¿Cuál es el problema? Que algunos de esos préstamos vienen condicionados. Les damos dinero para construir edificios a cambio de que esos edificios se usen para ciertas carreras. O les damos dinero para tales actividades, pero solo pueden ser usadas en esas actividades y no en otras. ¿Cuál es el criterio que usan esas instituciones? Normalmente uno que dice, bueno, tienen que ser disciplinas que generen dinero de manera rápida y fácil de medir.
Cualquier otro pues va a tener dificultades. Eso presenta problemas también porque es, dicen algunos, una de las maneras en las que también se representa esa distribución geopolítica desigual del conocimiento. Es decir, no nos dejan investigar y desarrollar ciertos campos porque no tenemos la capacidad para ello. Entonces eso es bastante cuestionable, ¿verdad? ¿Quiénes son esos miembros de esos organismos internacionales para decirnos qué podemos estudiar y qué no? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Otra de las cuestiones de estos ensayos viene por la que llama el autor sobre regulación de la política pública. Esto es un tema complicado, ¿verdad? Como instituciones públicas es necesario siempre ser transparente con los fondos que se utilizan y usarlos de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos años, tal vez ni siquiera tan últimos años, en casi que décadas, hay sectores que reclaman que el dinero que usan las universidades públicas está mal utilizado, que se gasta mucho, por ejemplo, en salarios. Ahora, sin querer defender a nadie, ¿verdad? Dentro de la universidad hay cosas que considerar. Uno, la mayor parte de los trabajadores universitarios son graduados universitarios. Eso implica que tienen una perspectiva de ganar un poco más del salario mínimo o que ganan en otros sectores. Otra de las cuestiones, dentro de la Universidad de Costa Rica los datos son claros, la mayoría de las personas ganan menos de 1 millón de colones. Los grupos que ganan más dentro de la Universidad de Costa Rica, más de ese 1 millón de colones, en muchos casos, por no decir la mayoría, se trata de personas con un nivel de formación muy alto y muchísima experiencia, que en cierta parte plantea la pregunta de, bueno, ¿cuánto le pagas al único especialista en la región en tal disciplina que tiene tantos doctorados y que tiene tantas publicaciones y que es considerado una autoridad en muchos casos dentro de su campo? Porque ustedes, los estudiantes y la gente en particular, a veces ve a los profesores universitarios y no conocen realmente el grado de formación que tienen y los éxitos que tienen. No diré nombres, pero en la Escuela de Estudios Generales, solo por decir un ejemplo, hay muchos profesores premiados, tanto nacional como internacionalmente. Incluso personas que los podrían sorprender. Hay un profesor universitario, por ejemplo, dentro de la Escuela de Estudios Generales que camina por ahí con 2 Grammys. Entonces, ¿cuánto pagas por eso? Y bueno, esa sobreregulación también está siendo usada para atacar a la universidad y decir, bueno, deberíamos bajarle los recursos porque por si gastan mucho. ¿Y eso en qué se va a transformar? En que muchos estudiantes no puedan desarrollar sus carreras, pero también en tratar de que las universidades se centren solo en algunos campos. Otro de los problemas tiene que ver con la burocratización de los intelectuales. Eso tiene que ver con un poquito con lo de las comunidades que se hablaba al principio. Y básicamente es que muchos académicos, muchas académicas se quejan de que a partir de esa regulación de la política pública y de esta cuestión de la comunidad pasan mucho más tiempo elaborando informes, proyectos, presupuestos, cosas de este tipo más burocrático que lo que efectivamente pasan haciendo la investigación y generando conocimiento. Y que una buena parte de ese esfuerzo diario se va en trabajos burocráticos. Es una cuestión a mejorar. Y finalmente esto tiene que ver con la cuestión, o el último de los asedios tiene que ver con la cuestión del mercado. Y eso es fácil de ver en Costa Rica porque hay grupos que te dicen las universidades públicas deberían solo dar ciertas carreras porque ese es el futuro. Cual si tuvieran una bolita mágica que les diga este es el futuro, debemos concentrarnos por ejemplo en las famosas carreras STEM porque eso es el desarrollo, ¿verdad? Y todo aquel que no quiera estudiar eso pues que se busque la vida. Quiero ver qué hace porque las universidades públicas deberían centrarse solo en eso porque eso es lo que ocupa el país. ¿Cuál es el problema de esto? Uno puede decir, bueno, en parte tienen un poco de razón, pero ¿cuál es el problema de esto? Primero, la imposición. Segundo, parte de una cuestión un poquito anacrónica acerca de cómo se ven las carreras. Sí es cierto, las carreras del área, digamos, de ciencias, esas STEM, matemáticas, ingeniería, son importantes para el futuro. Pero también las otras,
las de artes, las de ciencias sociales, las de humanidades también son importantes para ese futuro. ¿Por qué? Porque desde esas otras que siempre son minimizadas nos permiten analizar la sociedad, comprender sus problemas y tratar de buscarle soluciones junto con esta otra parte de matemática. Es decir, el problema tiene que ver con que ese modelo en que nos concentramos solo en unas disciplinas nos da un desarrollo desigual. Por tanto, y que también no hay que ser tampoco ingenuo al respecto, esos grupos no necesariamente están pensando en el bienestar de la mayoría, están pensando en sus intereses, en su necesidad de tener cierto tipo de empleado en ciertas carreras. Y eso pues nos lleva al final, que tiene que ver con una pequeña discusión de la autonomía versus la regulación. Al ser dinero público, pues por supuesto que se justifica la eficiencia en su inversión, nunca en su gasto, porque si notan una cosa, los grupos que siempre atacan la autonomía universitaria de las universidades públicas hablan de gasto. Siempre ven lo que se da a la educación como gasto, nunca como una inversión. Y al final hay que considerar, bueno, ¿es esto no más bien una inversión? Es decir, cada uno de esos, de ese dinero que se da a las universidades públicas no se convierte también en una inversión, por ejemplo, en el futuro, en futuros profesionales. No se convierte en inversión al generar conocimiento. Esas cosas normalmente no la ven, por eso hablan de gasto. Pero bueno, volviendo al asunto, por supuesto que se justifica la eficiencia y la transparencia en el gasto de ese dinero público, que es fundamental mantener. Pero eso tampoco justifica que haya una imposición por parte del gobierno sobre las universidades. Lo que plantea al final el trabajo que leyeron es que siempre es necesario mantener un diálogo antes que una imposición, porque se requiere mantener un equilibrio justo entre esas necesidad de utilizar ese dinero público de la mejor manera posible, comprendiendo las particularidades de la actividad académica en la educación superior y de la necesidad de generar conocimiento en todos los campos.